estudiando arquitectura, pensó un día, bueno, pues es que con esto que ya es ahorita un símbolo de México, que toda la gente pasa y ve los arcos y le ve la estructura de fierro, se le ocurrió pensar en que se podría hacer algo con esas estructuras. Entonces, posteriormente, y siendo muy amigo de Vasconcelos, que era secretario de Educación, platicó con él y le dijo, ¿cómo no, Carlitos? ¿Por qué no vamos a platicar con el señor presidente? A ver qué se te ocurre, que le digas qué podemos hacer. El presidente era Abelardo Rodríguez en esa época. Y fueron a platicar con él y le dice Abelardo Rodríguez a mi padre, hombre arquitecto, lo conozco a usted desde hace mucho tiempo, sé perfectamente quién es. Y me encantaría que nos presentara usted una idea, pero la quiero para mañana. Luego entonces se puso mi padre a empezarme como una idea para mañana, pero él tenía ya en su mente y en su corazón qué hacer con eso. Entonces se puso a hacer croquis y dijo, pues aquí podemos hacer esto utilizando los arcos, utilizando la cúpula. Podemos hacer un monumento que pudiera ser representativo del país. Hizo unos croquis, él dibujaba muy bonito, a mano dibujaba todo, dibujó los croquis y se los llevaron al señor presidente Abelardo Rodríguez en aquella época. Y le dice a Abelardo Rodríguez, qué maravilla lo que me está usted presentando. Bueno, déjeme estudiarlo un poquito más. ¿Cómo no? Le doy a usted una semana para que me traiga un proyecto lo más completo posible. Y de ahí sale ya los primeros croquis, hizo mi padre unas acuarelas que no sé si existan todavía en Bellas Artes, las acuarelas, y de ahí siguió ya el proyecto. Carlos Obregón Santacilia se casó con Adela Formoso, precursora de los derechos de la mujer en México, con quien tuvo 3 hijos, Leonardo, Adela y Carlos. Obregón Santacilia, como padre y esposo, inculcó los valores y la alegría que lo caracterizaban. Era sensacional, ¿no? Era una gente con mucha prestancia, con mucho vigor, muy amable, en las fiestas que hacían, pues se ponía a cantar y era feliz con todos sus amigos y sus arquitectos que se juntaban ahí en las comidas o con otras personas, ¿no? Con mi mamá. Se iba a su despacho en las mañanas, nosotros al colegio, pero en las tardes ya se quedaba ahí en su estudio y ahí ya dibujaba y hacía cosas y ahí dibujaba todos sus planos y yo estaba siempre con él. Me daba ahí algún papel y entonces me ponía a pintar con él. Le gustaba que yo le echara ahí el color con acuarelas y eso. Y me entretenía mucho, nos divertíamos mucho los dos. Nos llevamos muy bien. En 1933, el arquitecto Obregón Santacilia dio comienzo a la construcción del Monumento a la Revolución, obra para la cual se emplearon un promedio de 3,000 obreros. El proyecto consistía en lo siguiente. Él siempre quiso aprovechar los arcos, que había 4 arcos ahí, y al centro de los arcos él quería hacer lo que se llama un vestíbulo de pasos perdidos para poner una llama votiva y tener prendido siempre conmemorando y venerando la revolución. La armazón metálica fue recubierta con piedra de cantera, chiluca, y la plaza de 30,000 metros cuadrados con piedra recinto, de origen volcánico.
El estilo arquitectónico laico y la construcción de tamaño masivo, con 4 arcadas de 26 metros de alto por 18,5 de ancho, son muestra tangible del Art Deco. Hay que tener en cuenta que también Obregón Santacilia es el introductor de ese estilo que se conocerá como Art Deco en México. El Art Deco que empleará Obregón en el monumento es uno más moderado, más austero, del que se puede ver en el Palacio de Bellas Artes, que es más o menos de la misma época, entre otras cosas porque es una obra básicamente exterior y por estas limitaciones presupuestales que tuvo que enfrentar Obregón. Pero bueno, tiene los rasgos característicos del estilo, esta escultura masiva de formas y volúmenes muy redondos, con una tendencia más hacia lo estático que a lo dinámico, este gusto por las grandes masas pesadas, los volúmenes imponentes, la explotación del sentido de ascensión, es decir, el hecho de que en grandes edificios del Art Deco la arquitectura está concebida para dirigir nuestra atención siempre hacia los puntos más altos del edificio. La nota humana no podía faltar en el símbolo revolucionario más importante de México. El Monumento a la Revolución va a señalar nuevos caminos a seguir en otros edificios. Revive la grandeza del pasado indígena. En el Monumento a la Revolución vamos a encontrar la grandiosidad de esculturas prehispánicas, especialmente aztecas y olmecas, con la grandiosidad con que fue representada la Coatlicue, o realizado el calendario azteca, o los cuauhxicalis inmensos que dejaron los aztecas, o los tlalocs, que hay muchos ejemplares soberbios. Los 4 grupos escultóricos que adornan el Monumento a la Revolución fueron el resultado de un concurso convocado en 1934 por el Comité Ejecutivo de la Gran Comisión del Patronato del Monumento a la Revolución. Participaron 44 proyectos y solo 5 fueron seleccionados para pasar a la última etapa del concurso, en la que se eligieron solo 2 bocetos, uno de Federico Canesi y otro de Oliverio Martínez, grandes escultores mexicanos. Para esta última etapa del concurso, Carlos Obregón Santacilia solicitó la realización a tamaño natural de los 2 últimos bocetos para colocarlos en los vértices de la estructura antes de que el jurado otorgara el fallo definitivo. El ganador del concurso fue Oliverio Martínez, con su proyecto Transformación, en el cual las 4 esculturas monumentales simbolizan la independencia nacional, colocada al sureste, las leyes de reforma, al noreste, las leyes obreras, al noroeste, y las leyes agrarias en el ángulo suroeste. Están en las 4 esquinas de la familia, de la patria y de todas esas cosas. Entonces, mi padre le dice, haznos unos bocetos. Y me dice, bueno, pero necesito yo, sobre todo en la familia, necesito yo a un niño que se pose ahí para que yo lo pueda copiar y sacar el niño que tiene la madre en sus brazos. Y ese, entonces dice mi padre, no, pues ese puede ser mi hijo Leonardo. Entonces, un día fuimos con Oliverio Martínez, yo me acuerdo, y vio a mi hermano Leonardo y me dice, ay, qué bonito niño, dice Oliverio Martínez, que era muy simpático, y dice, a ver, que me pose este niño. Le sacaron fotografías y lo posaron y le hizo